La primera vez que sospeché algo raro fue cuando un desconocido salió corriendo desnudo del armario del salón mientras yo estaba fregando los platos. Sí, tal cual lo lees. Eran las 23:17 de un jueves. Lo recuerdo porque tenía puesto el telediario de La Sexta de fondo y estaban hablando del caos del AVE Madrid-Barcelona. Yo fregaba una sartén mientras Claudia, mi mujer, supuestamente dormía en el dormitorio. Y entonces, sin previo aviso, se abrió la puerta del armario, salió un tío completamente en bolas, me miró con los ojos como platos, murmuró «Lo siento, tío», y salió corriendo por la puerta principal. Y yo me quedé allí, con la sartén goteando en la mano y el corazón golpeándome el pecho. Ni película de suspense, ni novela negra. Mi piso, mi salón, mi fregadero, mi sartén. Un tío desnudo. Y un silencio atronador desde el dormitorio. No dije nada en ese momento. Solo solté la sartén en el fregadero, me sequé las manos y me senté en el sofá, esperando. Esperando a que Claudia saliera del cuarto, fingiendo no haber oído nada. Y salió, claro. Con el pelo despeinado y cara de susto. Ni siquiera intentó inventarse una excusa. Solo me miró, se encogió de hombros y dijo. No es lo que parece. Aún no sabía su nombre. Aún no sabía cuántas veces había venido ese tipo a mi casa. Aún no sabía que mi historia no era una más. Porque lo que descubrí después, amigo, fue mucho peor que lo que vi. Y sí, me vengué. Pero no como te imaginas. Claudia no dijo nada más esa noche. Ni una palabra. Yo tampoco. Solo la miré, esperé a que hablara, y cuando vi que no tenía nada más que decir, me levanté, cogí mis llaves y salí a caminar por el barrio. Caminé durante casi una hora por las calles del Ensanche, con la cabeza a punto de estallar, repasando una y otra vez lo que acababa de pasar. Intentaba encontrarle sentido, pero no había lógica en nada. Un tipo completamente desnudo había salido de mi armario, había cruzado el pasillo, había abierto la puerta de mi casa y se había ido sin que nadie lo detuviera. Y Claudia, mi esposa durante 8 años, la mujer con la que compartía cama, cuentas y vida, no solo no lo negó, sino que ni siquiera pareció sorprendida. Volví a casa pasadas las 12, sin haber llegado a ninguna conclusión útil. Me senté en la cocina, abrí una cerveza, la dejé a medio terminar y me fui a dormir al sofá. Ella no me buscó. Ni una sola vez se acercó durante la noche. Ni una disculpa, ni una explicación, ni siquiera una pelea. Nada. Al día siguiente, se fue a trabajar como si no hubiera pasado nada, como si lo del tío desnudo no hubiera ocurrido en absoluto, como si el suelo de nuestro salón no hubiera sentido la presión de unos pies que no eran los míos. Me dejó un nos vemos al cerrar la puerta, como si estuviéramos bien. Ese como si fue lo que me jodió más. No hice escándalo. No llamé a ningún amigo. No monté ninguna escena. No hice lo que haría un hombre furioso en una película. Lo que hice fue observar. Desde ese momento, todo lo que decía y hacía Claudia pasó a ser una pista, una posible clave. Empecé a tomar notas mentales de cada gesto, cada salida, cada mensaje que recibía y no contestaba delante de mí. Me convertí en alguien que ya no vivía con su mujer, sino que la espiaba dentro de su propia casa. No sabía a qué me enfrentaba todavía, pero sentía que la verdad estaba más cerca de lo que creía. Pasaron 3 días sin que habláramos del tema. Ella se comportaba con una frialdad absoluta, como si el incidente hubiera sido una especie de alucinación colectiva, como si al ignorarlo lo hiciera desaparecer. Y yo dejé que lo hiciera. Me limité a seguir mi rutina, a ir al trabajo, a volver a casa, a fingir normalidad. Pero por dentro ya estaba en otra parte. Esperando. Planeando. El sábado por la tarde, Claudia dijo que iba a salir a tomar algo con sus amigas.
Me dio un beso en la mejilla como siempre hacía y salió vestida de forma sencilla, sin maquillaje, como si realmente fuera a ver a las de siempre. Pero algo me decía que no era cierto. No me preguntes qué. No tengo pruebas de ese momento. Solo sé que cuando cerró la puerta detrás de ella, supe que no iba a ningún bar con ninguna amiga. Cogí la chaqueta, bajé por las escaleras, salí por la puerta del garaje y la seguí desde lejos. Ella no sabía que había instalado una app de rastreo hace semanas, en cuanto empezaron mis sospechas. Me moví por calles paralelas, siguiendo el punto rojo en la pantalla mientras avanzaba por el centro. Caminó hasta llegar a una calle estrecha cerca del Carmen, entró en un portal y no salió. Me quedé en la esquina, observando el edificio. Pasaron 5 minutos. 10. 15. A los 20, un mensaje apareció en mi móvil. Era de ella. Voy a tardar, no me esperes despierto corazón rojo. Y ahí lo tuve claro. No sé si alguna vez has sentido cómo se rompe algo dentro de ti sin que nadie lo toque. Es como si alguien apretara un botón y de repente dejaras de ser quien eras. Ya no sentía celos ni rabia. Solo una necesidad urgente de saber toda la verdad. No me bastaba con imaginar. No quería suposiciones. Quería hechos. Por eso regresé a casa, no sin antes apuntar la dirección exacta del edificio. Al día siguiente, fui al bar de la esquina y esperé. Esperé hasta verla salir de nuevo, esta vez sola, con el pelo suelto y la cara relajada. Como alguien que acaba de tener un buen polvo. Como alguien que cree que todo está bajo control. Después de eso, no la enfrenté. Le pregunté cómo le había ido la noche. Me contestó con un bien, me tomé 2 cañas con las chicas y volvimos tarde. Sonrió, se quitó los zapatos y se fue al baño. Yo asentí y me quedé sentado en el sofá, mirando un punto fijo en la pared. Ya no era una sospecha. Ya no era una intuición. Era una certeza tan concreta como el suelo que pisábamos. La única pregunta que quedaba era qué iba a hacer con esa certeza. Porque sabía que no quería perdón, ni reconciliación, ni terapia de pareja. Quería que lo sintiera. Que supiera que yo sabía. Que no se saldría con la suya. Y ese pensamiento fue el que me dio la paz que no había tenido en días. El lunes llegué antes de lo habitual del trabajo y me senté en la mesa del comedor, sin encender la televisión ni poner música. Preparé café, lo serví en 2 tazas y esperé. Sabía que ese día Claudia volvería a casa sobre las 8 porque me lo había dicho en la mañana y porque había revisado su calendario compartido. No me importaba si venía cansada o de buen humor. No iba a ser una conversación rutinaria. Había decidido que todo saldría a la luz en ese instante, sin rodeos y sin gritos innecesarios. La puerta se abrió puntual y escuché sus pasos por el pasillo. Dejó su bolso sobre la encimera de la cocina y al verme en silencio en la mesa se quedó de pie, mirándome. Yo no dije nada. Solo le señalé la silla frente a mí. Se sentó despacio, sin quitarse la chaqueta, con una expresión que mezclaba nerviosismo y desafío. Respiré hondo y empecé a hablar. Le conté que había visto salir a un hombre desnudo del armario del salón, que sabía que no era un malentendido y que llevaba varios días siguiéndola. Le dije la dirección exacta donde la había visto entrar, la hora en la que lo hizo y el mensaje que me envió para cubrirse. Le hablé de cómo la había observado salir al día siguiente de ese mismo edificio. Mientras hablaba no levanté la voz, pero cada palabra era concreta y sin espacio para interpretaciones. Claudia me escuchó con los ojos fijos en la taza. No intentó interrumpirme. Cuando terminé, levantó la cabeza, tomó aire y dijo: «No tienes derecho a seguirme». «No intentes cambiar de tema», le respondí. «Lo que hiciste no se borra porque yo te haya seguido». Ella apartó la mirada y se llevó las manos a la frente. Su respiración era rápida.
Tras unos segundos murmuró que se sentía atrapada, que yo no entendía nada, que todo había sido un error y que no quería hacerme daño. Le pedí que dejara de hablar en abstracto y que dijera la verdad. ¿Quién es? ¿Desde cuándo? ¿Cuántas veces ha estado en nuestra casa? Claudia se quedó en silencio y luego empezó a soltar frases sueltas, intentando armar una explicación. Dijo que era un compañero de la clínica, que empezó como una tontería, que ella no planeaba nada pero que la situación se le había ido de las manos. Lo dijo sin llorar, sin pedir perdón, como si estuviera hablando con una amiga y no con su marido. Ese hombre salió desnudo del armario de nuestro salón, Claudia. No es una tontería. Lo sé, contestó en voz baja. Lo sé y me arrepiento. No parece que te arrepientas. Ella entonces cambió de tono, empezó a hablar más alto, a defenderse diciendo que yo también había cambiado, que ya no hablábamos, que estaba cansada de la rutina. Yo la escuchaba sin moverme. Sentía como cada palabra suya era una excusa para no admitir lo evidente. Le pregunté si pensaba seguir viéndolo. No respondió. Le pregunté si había planeado dejarme. No respondió. Le pregunté si al menos sentía vergüenza de haber traído a otro hombre a nuestra casa. Ahí sí me miró directamente y dijo que sí, que estaba avergonzada, pero que no quería que nuestra vida terminara por esto. Me reí, no con humor sino con incredulidad. Le dije que ya había terminado, que no me interesaba escuchar más justificaciones. Me levanté y fui al dormitorio, abrí el armario y saqué la maleta grande. Claudia me siguió, preguntando qué hacía. Le respondí que no iba a irme todavía, que no era yo el que debía salir corriendo, que lo que estaba haciendo era preparar el escenario para que ella entendiera que nada volvería a ser igual. Saqué todas las cosas de valor compartidas, documentos, cuentas bancarias, joyas de familia, y las puse sobre la cama. Ella se sentó en el borde y empezó a llorar, pero sus lágrimas no parecían las de alguien que sufre por amor, sino las de alguien que teme perder control. No me dejes, dijo al fin. Podemos arreglarlo. No hay arreglo, contesté. Solo decisiones. Volvimos al comedor. Le pedí que me contara todo de principio a fin, sin pausas ni adornos. Ella, agotada, empezó a hablar. Me contó que hacía 3 meses que veía a ese hombre, que al principio solo se encontraban en hoteles, que después él insistió en verla más, que ella aceptó porque sentía que conmigo todo era frío. Dijo que se sentía viva, que necesitaba escapar, que nunca pensó que yo lo descubriría. Cada frase era un golpe seco. Yo tomaba notas mentales, sin perder ningún detalle. Cuando terminó de hablar, la miré y le dije que no la amaba en ese momento, que no podía sentir otra cosa después de escucharla, pero que todavía estaba en nuestra casa y que la decisión final la tomaría yo, no ella ni su amante. Claudia intentó acercarse, ponerme la mano en el hombro. Me aparté. Le pedí que esa noche durmiera en el cuarto de invitados. No discutió. Recogió algunas cosas y se fue sin decir palabra. Me quedé solo en la mesa del comedor, con las tazas de café frías y la sensación de estar viendo por primera vez la verdadera cara de la persona que tenía delante. No era rabia lo que sentía. Era un estado distinto, una calma que solo llega cuando uno ya ha decidido algo importante. No había marcha atrás. Mientras la escuchaba moverse en el cuarto de invitados, empecé a planear el siguiente paso. No quería venganza vacía ni gritos ni escenas. Quería algo que tuviera peso real, que le mostrara que no podía tratarme como un objeto reemplazable en mi propia casa. Esa noche no dormí, pero por primera vez desde el jueves sentí que tenía el control. A las 7 de la mañana del martes ya estaba en pie, duchado, vestido y con una lista escrita a mano sobre la mesa del salón. No era una lista de compras ni de tareas domésticas. Era una lista de pasos,
clara y numerada, con todo lo que tenía que hacer antes de que Claudia pudiera reaccionar. Me tomé el café solo, en silencio, mientras ella seguía encerrada en el cuarto de invitados. No fui a trabajar. Llamé a mi jefe, le dije que necesitaba 2 días por asuntos personales urgentes y que ya le contaría más adelante. Lo primero que hice fue contactar con un abogado. No uno cualquiera. Un amigo del trabajo me había recomendado hace meses a un tipo que se encargaba de divorcios complejos. Me dio cita a las 10. A las 9:15 ya estaba en su despacho, explicándole todo, sin adornos y sin omitir nada. No solo le conté la infidelidad. Le conté lo del tipo saliendo desnudo de mi armario, las salidas, las mentiras y las pruebas que tenía. El abogado me miraba como si no pudiera creer lo que escuchaba, pero tomaba notas con precisión quirúrgica. Me dijo que el caso era claro y que, si actuábamos rápido, podíamos dejarla completamente fuera de la vivienda en menos de un mes, sobre todo si yo lograba demostrar que había metido a un tercero en el domicilio sin mi consentimiento. Eso era clave. Le pedí que redactara ya los documentos. Le dije que el plan era que ella no viera venir nada, ni siquiera el primer golpe. Lo siguiente fue hablar con el administrador del piso. Le conté que había decidido quedarme solo y que pronto iniciaría un proceso legal para que mi pareja abandonara la vivienda. Quería asegurarme de que, cuando llegara el momento, nadie pudiera intervenir a favor de ella. Firmé una actualización del contrato de alquiler para cambiar la cuenta bancaria a mi nombre exclusivamente. En ese momento, la casa dejó de ser de los dos y pasó a ser solo mía, legalmente hablando. El administrador no hizo muchas preguntas. Supongo que ya había visto de todo. A mediodía fui al trabajo de Claudia. No entré, obviamente. Solo me quedé en la acera de enfrente durante unos minutos, observando el edificio, los trabajadores entrando y saliendo, el ritmo habitual de una clínica privada. No la vi, pero no me importaba. Lo que quería era ver el entorno, ubicar el terreno. Luego fui a una copistería y mandé imprimir todas las capturas de pantalla que tenía, sus mensajes, la ubicación que rastreé, la hora exacta en que entró al edificio con el amante. Lo organicé en una carpeta con separadores. Estaba construyendo un archivo, no para ella, sino para usarlo en el momento justo. Al llegar a casa por la tarde, Claudia estaba en el salón con el portátil en las piernas. Me miró como si nada hubiera pasado. Se notaba que había intentado recomponerse. Se había arreglado un poco, probablemente pensaba que si fingía normalidad durante suficiente tiempo, todo volvería a la rutina. Me senté frente a ella sin decir una palabra. Ella fue la primera en hablar. He pensado mucho hoy, dijo. Creo que podríamos ir a terapia. Ya he ido a terapia esta mañana. Se llama abogado de divorcios. Esa fue la primera vez que vi su cara cambiar de verdad. Pasó de intentar aparentar control a quedarse completamente sin palabras. Cerró el portátil, se levantó y me preguntó si estaba hablando en serio. Le respondí que sí, que todo estaba ya en marcha, que ya tenía abogado y que antes del fin de semana recibiría los papeles. Le dije que no había más discusiones pendientes, que ella ya había tenido su oportunidad de hablar y que ahora era mi turno de actuar. Ella empezó a gritarme, a decir que estaba exagerando, que nadie era perfecto, que había cometido un error pero que no merecía que la echara de su casa como si fuera basura. Yo no me moví. Dejé que se desahogara. Cuando terminó, le expliqué que no era solo por la infidelidad, sino por la forma en que lo hizo, por la cobardía de meter a otro hombre en mi cama, por la falta de respeto a mi inteligencia, por las mentiras sistemáticas, por el intento de seguir fingiendo que no pasaba nada. Le dije que podía haber enfrentado las cosas con dignidad, haber pedido una separación limpia, incluso haberme hablado con honestidad si ya no sentía nada. Pero había elegido hacer todo lo contrario. No estoy exagerando.
Estoy devolviéndote el golpe que tú diste primero. Me preguntó si había otra mujer. Le dije que no. Que no se trataba de venganza emocional. Se trataba de dignidad. De no dejar que alguien como ella dictara el final de mi historia. Esa noche durmió en el cuarto de invitados otra vez, pero ya no como antes. Ahora lo hacía sabiendo que el reloj estaba corriendo y que su tiempo en esa casa se estaba acabando. Al día siguiente, cambié todas las contraseñas de las cuentas compartidas. Netflix, banca online, suscripciones, todo. Dejé de transferir dinero al fondo común. Saqué mis cosas de los cajones del dormitorio y las pasé al despacho. Instalé una cerradura nueva en la puerta del armario donde se escondió su amante. Me ocupé de cada detalle con la precisión de alguien que no está actuando con rabia sino con decisión. El último paso fue dejarle un sobre la mesa, con una nota que decía, esto no es venganza, es limpieza. El desorden lo hiciste tú, yo solo lo estoy quitando. El viernes por la noche llegué a casa un poco más tarde de lo habitual. Había ido directamente desde el trabajo al despacho del abogado para firmar el último documento que faltaba antes de presentar la demanda. No le había dicho nada a Claudia desde el martes, ni una palabra. La convivencia había sido un desfile de silencios, movimientos en habitaciones separadas, saludos que no eran más que gestos secos con la cabeza y una tensión constante que se podía cortar con cualquier palabra mal colocada. Ella intentó hablar varias veces, pero siempre encontraba una puerta cerrada o una mirada que no le daba espacio para avanzar. Esta vez no se trataba de una pelea de pareja, era algo que ya se había roto de forma definitiva y lo único que quedaba pendiente era oficializarlo. Cuando entré, Claudia estaba en la cocina con una copa de vino. Me vio, pero no dijo nada. Cerré la puerta con calma, colgué la chaqueta y me senté en el taburete frente a ella. Saqué del maletín un sobre con los papeles del abogado y lo puse sobre la mesa. Ella lo miró con una expresión que mezclaba cansancio y resignación. No hizo el menor gesto para tocarlo. Simplemente se quedó en silencio. La miré directamente, como no lo había hecho en días, y le hablé con la voz más clara y serena que pude sacar. Le dije que no necesitábamos seguir ignorándonos, que eso ya no servía de nada, que si íbamos a terminar este capítulo, lo íbamos a hacer mirándonos a la cara y diciéndonos lo que realmente quedaba por decir. Ella no respondió al instante. Se quedó jugando con el borde de su copa, evitando el contacto visual. Le pregunté si quería seguir mintiendo o si esta vez iba a decir la verdad completa, sin pausas, sin filtros, sin esas frases ambiguas que solo sirven para prolongar el dolor. Levantó la vista y me miró con una mezcla de tristeza y rabia. Me dijo que no tenía nada más que esconder, que ya había dicho lo importante y que no entendía por qué había sido tan cruel en estos días. Le expliqué, sin levantar la voz, que lo que ella llamaba crueldad era simplemente la consecuencia de sus decisiones, que yo no estaba reaccionando con rabia ni con venganza, sino con una claridad que me había costado mucho alcanzar. ¿Y ahora qué? Preguntó finalmente. ¿Firmamos esto y ya está? ¿Te vas? ¿Me echas? Yo no me voy a ninguna parte, le dije. Este piso es mío legalmente. Tú fuiste la que trajo a otro hombre aquí, tú rompiste las reglas. Lo justo es que seas tú quien se marche. Intentó justificarse otra vez, pero no lo permití. Le dejé claro que no iba a entrar en otra discusión circular donde ella se hacía la víctima mientras esquivaba su responsabilidad. Le pregunté si había amado a ese tipo, si pensaba seguir viéndolo, si de verdad creía que lo que hizo era un simple error sin importancia. Me respondió con evasivas. Dijo que no sabía lo que sentía, que todo había sido confuso, que se había sentido sola, que nuestra relación estaba estancada. Asentí. Le dije que entendía todo eso, pero que nada justificaba que llevara a alguien más a nuestra cama sin siquiera tener la decencia de hablarme antes.
Le pregunté cómo se habría sentido si la situación fuera al revés, si yo hubiera estado follando con otra mientras ella fregaba los platos. No dijo nada. Solo bajó la mirada. Le dije que eso era todo, que no necesitaba más explicaciones, que ya había tomado mi decisión y que no estaba dispuesto a dar marcha atrás. Le recordé que el proceso legal ya estaba en marcha, que en unos días recibiría los documentos oficiales y que tenía una semana para buscar otro lugar donde vivir. Ella empezó a llorar, pero no me moví. No me acerqué. No la toqué. Ese vínculo ya no existía. Me dijo que no sabía dónde ir, que no tenía nada preparado, que esto la estaba aplastando. Le contesté que lo que la estaba aplastando no era mi decisión, sino el peso de su propia traición. Le dije que durante años había hecho todo por esta relación, que nunca le fui infiel, que siempre estuve presente, que jamás dejé de hacer mi parte, y que lo único que pedía a cambio era respeto. Hubo un momento en el que pensé que podría suplicar, que intentaría negociar algo, una prórroga, un intento de reconstrucción. Pero no lo hizo. Tal vez porque ya entendía que no había vuelta atrás. Me dijo que lo aceptaba, que se iría, que me dejaba el piso, pero que quería hablar una última vez como personas civilizadas. Acepté. Me senté en el sofá con ella, y durante los siguientes minutos hablamos de lo que pasó sin rodeos. Me dijo que no me odiaba, que no me había dejado de querer del todo, pero que se había cansado de la rutina, del silencio, de la estabilidad, como si eso fuera un crimen. Le dije que lo entendía, pero que no lo compartía, y que había muchas formas de salir de una relación sin pisotear al otro. Me preguntó si algún día podría perdonarla. Le contesté que tal vez, pero que perdonar no significaba volver a confiar ni querer recuperar lo que ya estaba muerto. Terminamos esa conversación con un acuerdo verbal. Ella se iría antes del siguiente viernes, y no habría más escenas ni dramas. Solo dos adultos cerrando una historia que, por mucho tiempo, parecía sólida y que terminó cayéndose en apenas una semana. Al levantarse, me dijo que lo sentía, que esperaba que encontrara paz. Le dije que ya la estaba encontrando, pero que no tenía nada que ver con ella. Claudia se fue el jueves por la tarde. No hubo portazos, ni lágrimas, ni discursos finales. Solo el sonido de la maleta rodando por el pasillo y el golpe seco de la puerta al cerrarse. Yo me quedé de pie en el comedor, con la casa en silencio, mirando el espacio que había ocupado durante años. No me moví durante varios minutos. Solo respiraba y trataba de asimilar que todo, absolutamente todo, había cambiado. No sentí alivio inmediato ni satisfacción. Lo que vino fue una mezcla rara de cansancio físico y mental, como si mi cuerpo se hubiera estado aguantando por inercia y al fin pudiera aflojar. No celebré nada. No salí con amigos. No publiqué indirectas en redes sociales. Solo recogí el sobre con los papeles del abogado, los guardé en el cajón de mi escritorio y me senté a cenar solo por primera vez en mucho tiempo, sin televisión, sin música, sin la voz de alguien más interrumpiendo mis pensamientos. Durante los días siguientes me dediqué a dejar la casa limpia, no solo en el sentido literal. Tiré todo lo que me recordaba a ella sin pensarlo demasiado. Ropa, adornos que había comprado, utensilios de cocina que ella eligió, papeles viejos, regalos, hasta fotos impresas que estaban guardadas en cajas. No lo hice como una especie de terapia ni por rabia, simplemente no quería quedarme con objetos que me recordaran una etapa que ya no me interesaba conservar. Me di cuenta de que había cosas que no usaba desde hacía años, cosas que simplemente estaban allí por costumbre. Me deshice de todo eso también. Cuando terminé, la casa parecía la misma, pero no lo era. Tenía otro olor, otro orden, otra sensación. Y ahí fue cuando lo sentí de verdad. No tristeza. No soledad. Solo una especie de vacío que no molestaba, sino que me daba espacio para pensar con claridad.
Durante ese tiempo, me llamaron varios amigos. Algunos sabían que algo pasaba, otros solo lo intuían. A todos les dije lo mismo, que estaba bien, que había terminado con Claudia y que no necesitaba hablar del tema por ahora. No lo dije por orgullo, lo dije porque era verdad. No me apetecía explicar nada. No buscaba compasión ni frases vacías sobre cómo el tiempo lo cura todo. Solo quería silencio y rutina. Volver a trabajar, hacer mis cosas, caminar por la ciudad sin que la cabeza me explotara por dentro. Y lo logré. No de inmediato, pero sí con rapidez. Cuando uno se enfrenta a la verdad sin adornos y actúa en consecuencia, la mente se ordena más rápido de lo que uno cree. Una semana después, Claudia me escribió un mensaje corto. No preguntaba cómo estaba ni pedía volver. Solo decía, gracias por no hacer de esto un infierno. No respondí. No porque tuviera algo en contra, sino porque ya no sentía que tuviera que hablar con ella. No éramos enemigos, pero tampoco quedaba nada que mereciera ser salvado. Su número seguía en mi móvil, pero sabía que en algún momento lo borraría. No tenía prisa. A veces las cosas se borran solas con el tiempo, sin necesidad de apretar ningún botón. En el trabajo, todo siguió como antes. Mis compañeros no sabían nada y preferí que así siguiera. No necesitaba convertir mi vida personal en tema de conversación en la máquina de café. Volví a rendir mejor, a concentrarme en los proyectos sin interrupciones mentales. Noté cómo dormía mejor, cómo comía con más apetito, cómo las pequeñas molestias físicas que arrastraba desde hacía meses desaparecían poco a poco. Era como si mi cuerpo me estuviera agradeciendo haber cortado algo que lo estaba enfermando por dentro. No hay que ser psicólogo para entender eso. Basta con estar dispuesto a mirar la realidad de frente. Un sábado por la mañana fui al mercado central a comprar solo. Hacía años que no lo hacía sin Claudia. Me di cuenta de que muchas cosas las había dejado de hacer porque ella las asumía, no porque yo no quisiera. Elegí mis frutas, compré pan en la panadería de siempre, me detuve en una tienda de quesos que ella nunca quería visitar porque decía que olía mal. Me quedé allí un buen rato, probando cosas, hablando con el dependiente. Me sentí raro, pero no incómodo. Me sentí libre, de una forma muy concreta. No tenía que negociar nada con nadie. No tenía que esperar la aprobación de otra persona para hacer algo tan simple como comprar un queso fuerte. Volviendo a casa, me crucé con una pareja que discutía en medio de la acera. Ella le decía que no la escuchaba nunca, él respondía que siempre lo estaba culpando de todo. Pasé a su lado sin mirar mucho, pero no pude evitar pensar en lo fácil que es terminar en ese punto, donde todo lo que uno dice o hace se convierte en una queja o en una defensa. No dije nada, solo seguí caminando, sabiendo que yo ya no tenía que vivir eso. Que ese capítulo estaba cerrado. Ahora vivo solo y estoy bien. No tengo grandes planes, no estoy buscando pareja, no estoy intentando reinventarme ni cambiar mi vida de forma radical. Simplemente estoy retomando las riendas de lo que me pertenece, día a día, sin prisa. Aprendí que el amor no es garantía de nada y que la confianza se puede romper en segundos. Aprendí que la dignidad es más importante que el orgullo y que a veces la mejor forma de ganar es retirarse sin arrastrarse. No me volví cínico ni amargado, pero tampoco pienso regalar mi tiempo a quien no lo valore. Claudia ya es parte del pasado, y no necesito ni odiarla ni perdonarla para seguir adelante. Solo necesitaba que se fuera. Y eso ya está hecho.